Babilonia 600 años antes de Cristo. Un rey tirano gobierna despiadadamente hasta que un día se encuentra cara a cara con Jesús. Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel. El evento del libro sucede en Babilonia, una región gobernada por Nabucodonosor, quien era un orgulloso y cruel tirano que disfrutaba torturando a sus víctimas. Gobernó el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Siria, volvió su atención hacia Egipto, su principal adversario en aquella época. Como Judá estaba en el camino, era necesario deshacerse de él si alguna vez quería cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para que un grupo de jóvenes judíos fuera entrenado para servirle como hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre los que fueron llevados cautivos. Ellos eran conocidos por los nombres de Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor ordenó la creación de una estatua colosal hecha de oro. La estatua debía haber sido magnífica, con 90 pies de altura. Es posible que el rey la haya planeado para consolidar su poder, reuniendo a todos los niveles de su corte para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y postrarse para adorarla. Cualquiera que desobedeciera esta orden corría el riesgo de ser arrojado a un horno de fuego y quemado hasta quedar reducido a cenizas. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, pues estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema de la ciudad. Sin embargo, 3 hombres en la sala no se postraron, aunque todos los demás lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar la presión social que tuvieron que soportar. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos de pie entre la multitud que se postraba y corrieron a informar esto a Nabucodonosor. La envidia destilaba en sus acusaciones contra los 3 judíos que, a pesar del cautiverio, habían alcanzado posiciones de poder, porque su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Los pequeños funcionarios de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadrach, Mesac y Abednego, y no la dejaron pasar. Cuando Nabucodonosor supo de la situación, se llenó de ira. Es sorprendente que les haya dado una oportunidad para responder a las acusaciones en su contra. Esto podría indicar cierto aprecio por ellos, pero no se equivoquen, el rey solo aceptaría una respuesta de total sumisión. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de sus elogios previos al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿quién es el Dios que puede librarlos de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida finalmente. Daniel capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: Al escuchar esto, Nabucodonosor se enfureció y mandó llamar a Sadrach, Mesac y Abednego. Fueron llevados ante el rey, quien les dijo: ¿es cierto que no rinden culto a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se entregaron en las manos de Dios. Su respuesta es realmente impresionante. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron: «Oh rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos, y nos librará de tu mano, oh rey. Pero aun si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». En otras palabras, dijeron que preferían morir antes que desobedecer a Dios. Incluso si decide dejarnos quemar, seguiremos sirviendo al Dios vivo en lugar de a tu ídolo muerto. Esa actitud no tiene precio. Prefirieron la muerte antes que la infidelidad a Dios, y no tenían dudas. Claramente, habían planeado para la posibilidad de este día durante mucho tiempo. Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, y su expresión cambió hacia Sadrach, Mesac y Abednego. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Mandó a hombres fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Estos 3 hombres fueron atados con sus pantalones, mantos, turbantes y otras ropas, y fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiente.
La orden del rey era urgente, y el horno estaba tan caliente que las llamas mataron a los hombres que llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres cayeron en medio del horno de fuego aún atados. Entonces, el rey Nabucodonosor miró, sorprendido, y se levantó de un salto. Dijo a sus consejeros: ¿No arrojamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron: Ciertamente, oh rey. Él respondió: Miren, veo a 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y no están heridos, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo le asombró que salieran ilesos, sino también que hubiera un cuarto hombre con ellos. Ese cuarto parecía ser un hijo de Dios, lo que implica que era Cristo. Nabucodonosor nos cuenta que la cuarta persona era un hijo de Dios. Durante el momento más difícil de su prueba, Jesús estuvo allí con ellos físicamente, en medio del horno de fuego. Es posible que Sadrac, Mesac y Abednego no supieran que el Hijo de Dios estaba con ellos, aunque hubo momentos en que fueron conscientes de la presencia de Jesús en sus aflicciones. El texto dice: Veo a 4 hombres libres caminando en medio del fuego. Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los ataban se quemaron en el fuego. Dios tiene el poder de sorprender a aquellos cuyos corazones están endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Aquel que creó el alma puede hacer que incluso el tirano más grande se rinda ante Él. El horno era lo suficientemente grande para que caminaran. Estaban ilesos, por lo que podían caminar, y sus mentes estaban tranquilas, como si estuvieran en un paraíso o un jardín de placer. No intentaron escapar apresuradamente del fuego. En cambio, caminaron despreocupados en medio de las llamas, confiando en que el mismo Dios que los protegió en el fuego también los liberaría de él. Nabucodonosor cometió el error de pensar que era el ser más poderoso del mundo, pero aquí conoció a alguien más poderoso que él. ¿Qué efecto tuvo esto sobre él? ¿Todavía tenía confianza para exigir que otros lo adoraran, como si nada hubiera pasado? Entonces Nabucodonosor se acercó a la entrada del horno ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Los gobernadores, prefectos, consejeros y otros oficiales del rey se reunieron alrededor de ellos y comprobaron que el fuego no había tenido ningún efecto sobre sus cuerpos. Su cabello no estaba chamuscado, sus ropas no estaban dañadas, y ni siquiera tenían olor a humo. Cuando el rey Nabucodonosor vio que estos hombres, a quienes había condenado a muerte, fueron rescatados milagrosamente, quedó impactado. Ningún cabello de sus cabezas fue quemado durante el proceso. Es increíble que alguien haya sobrevivido siquiera un segundo dentro del horno, cuando otros murieron solo al acercarse. Dios tiene el poder de librarnos de una prueba, o de sostenernos y fortalecernos milagrosamente en medio de ella. La fe de estos hombres es un testimonio poderoso del Dios verdadero. Su respuesta en medio del juicio confirmó 3 cosas: su fe inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en que Dios cumpliría lo que prometió, y su completa dependencia en el único que tenía el poder de salvarlos. El reconocimiento de Dios por parte de estos hombres, incluso frente al rey más poderoso del mundo, reveló el poder supremo de Dios a los incrédulos. Su fe demuestra que Dios puede librarnos de nuestras propias pruebas y dificultades. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de rescatarnos, pero también entendemos que no siempre actúa de esa manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por razones que no comprendemos. Aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos pruebas, Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Job, a pesar de experimentar un sufrimiento inmenso, pudo decir: aunque Él me mate, aún confiaré en Él. También sabemos que Dios no siempre promete que nunca sufriremos o moriremos, pero sí promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que, en tiempos de adversidad y persecución, debemos adoptar la actitud de estos 3 hombres.
Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3:18. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es un ejemplo de fe, valentía y perseverancia. Nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, debemos confiar en Dios y mantenernos firmes en nuestra fe. Estas son, sin duda, algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrach, Mesach y Abednego dejó a Nabucodonosor completamente asombrado. Cuando caminamos por fe, podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Él nos mantendrá avanzando, eventualmente nos liberará y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos, podemos tener esperanza porque sabemos que esta vida no es el final. La vida eterna es la garantía de Dios para todos los que le aman y le obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite superar el dolor y el sufrimiento que enfrentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han sido cautivados por la increíble historia de Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes que se enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel representan una forma de desobediencia civil, una oposición intencional y personal a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey nunca sería el mismo. Abandonó al Dios que había adorado y exaltó al Señor, insistiendo en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben pedir a Dios que les muestre regularmente destellos de su poder y gloria. Cuando lo hace, se vuelve mucho más fácil canalizar nuestro celo en servir al único Dios verdadero. Daniel 3:28 a 30 dice: Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier otro Dios excepto al suyo. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que diga algo ofensivo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea cortada en pedazos, y sus casas sean reducidas a ruinas, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Entonces el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Jesús es mencionado en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Aunque no se le llama por ese nombre ni aparece de la misma manera que en el Nuevo Testamento, su presencia está claramente allí. Toda la Escritura enfatiza la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Jesús mismo validó este hecho en Juan 5:46, diciendo: Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él escribió acerca de mí. La vida de José es otro ejemplo que parece reflejar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham pronunció estas palabras proféticas en respuesta a la pregunta de Isaac sobre el cordero: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Jesús no solo es mencionado en el Nuevo Testamento, también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Podríamos decir que Jesús es la razón de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala la oferta de Dios de reconciliación, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es una narración de fe, valentía y perseverancia. Nos enseñan que cuando somos fieles a Dios, incluso si eso significa enfrentar persecución, Él siempre estará con nosotros. Esta historia es también un tipo o prefiguración de Jesucristo. Él también fue fiel a Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte. Fue crucificado por sus enemigos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que siempre debemos ser fieles a Dios, independientemente de las circunstancias. Comparte este video con un amigo.
Dale me gusta y gracias por ver.